Ahí. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Hoy tenemos la tercera charla, la charla sobre la etapa de cría. Bueno, agradecerles a todos los que están presentes. Eh, Mencionar y agradecer también al canal de Plumas, al YouTube de Plumas, a los chicos de Plumas, que mucha gente la ve por el YouTube, la grabación. No acá en vivo, así que para que la comunidad Plumas, con todo lo que nos aporta la ornitología, siga creciendo, por favor darle me gusta en esta plataforma, compartir, comentar y demás, que, que motiva, calcula a los muchachos y les da un empujón para seguir metiéndole año tras año, que ya llevan unos cuantos. Pero bueno, muchísima gente los visualiza por ahí. Eh, Hoy vamos, si quieren mutear los teléfonos, Lucho, yo por ustedes, no por mí. Yo para que la grabación salga un poquito más pareja. Bien. Eh, Hoy vamos a hablar de la etapa, a mi juicio, más linda de la canaricultura, que es la cría. A veces nos lleva a límites impensados de estrés, de angustia, de alegría, de euforia. Es la que más tiempo nos requiere, es la que más constancia nos requiere. Eh, Es difícil en cría saltear un día o olvidarse de un día, que quizás en otra etapa del año podemos entrar a la tarde y hasta el otro día por ahí no entrar a saltearse un día, ¿no? En la cría, el tema es diario, ¿no? Eh, Como generalidades de la cría, relacionado a lo que venimos hablando en las charlas anteriores, vamos a meter acá en el hemisferio sur una fecha, un margen de fechas para criar entre septiembre y diciembre. Como ya dijimos también, esto es todo relativo, ¿no? Es un curso de iniciación, pero el que le salen bien las cosas, que siga haciendo las cosas que hace y que desestime todo lo que digo yo. Pero bueno, se puede arrancar en agosto, se puede terminar en enero, se puede criar en febrero. Lo ideal sería meter la cría entre septiembre y diciembre. Como vimos en la clase anterior, debemos llegar con los reproductores seleccionados y preparados. Esto es complejo porque, como decimos siempre, hay que contar todo lo que uno hace. Sería ideal que no entre ningún pájaro sobre la cría. Eh, que el reproductor indicado no llegue cuando estamos arrancando una semana o 15 días antes que arrancamos. Puede fallar, diría tu Sam, pero lo ideal sería que no falle y tener el plantel ya desde antes. Si llega, llega. Si es para sumar, bienvenido sea. Pero bueno, con la cuarentena indicada y demás, ¿no? Con los riesgos que tiene tener un pájaro que hablábamos la otra vez por el estrés con un posible replume y demás, pero bueno, lo ideal sería ya llegar a septiembre con los pájaros asentados en el criadero, seleccionados y preparados, como vimos en la clase de precría, ¿no? Sanitariamente, nutricionalmente y demás. A esta etapa tenemos que entrar con el criadero limpio, impecable. Una pintada siempre viene bien. Todas las jaulas, todos los utensilios listos, contados, sobrados de palos, sobrado de nidos, sobrado de cubre, ¿sí? Porque después cuando estamos sobre la marcha y te falta un nido, te volvés loco y hay que llegar tranquilo. Esas cosas tienen que no generarnos inconvenientes. Y tenemos que meternos en modo cría, mentalizarnos en modo cría, que nos cambie el Se va. chip y ahí tenemos que sacar pichones. Ahí la idea es meternos en modo cría y sacar pichones. Bueno, en la diapositiva, como insumo fundamental para la cría, van a estar las jaulas de cría. En la foto tenemos una jaula más fantasía, más decorativa, que está tachada, y una jaula rectangular, tipo cría, habitual, que serían las óptimas, ¿no? Jaulas de cría, vamos a tener unos cuantos modelos, de 47, de 60, de 60, esas maxi que tienen 2-3 centímetros más de alto y de profundo, son un poquito más cómodas. Hay jaulas de 30 que se le puede poner un nido lateral. eh, Se puede criar en media voladora, ¿sí? Cuando me agarra la desesperación y las cosas vienen mal, pongo todas las suplentes en la mitad de voladora
y meto el mejor macho y todo suma. Se puede criar en una voladora, 2 o 3 hembras con el mejor macho, con un buen macho, que las cubra, ¿sí? Hay que poner material abundante ahí y para que no se molesten y no se roben, pero si las hembras van más o menos juntas en la encelada, puede funcionar tranquilamente. Y, y el canario, después de tantos años de estar domesticado, cría casi en cualquier lado. Eh, es, es generoso en ese sentido, es generoso. Pero bueno, de acuerdo a cada criadero, vamos a elegir la jaula que más nos convenga, que consigamos, que tengamos, ¿sí? Pero lo ideal serían jaulas rectangulares de 47 o 60 centímetros. Eso es lo habitual. En una jaula de 30, la hembra cuando incuba no habría ningún problema, pues estaría en su nido, más si es externo, pero después para destetar los pichones, después lo vamos a ver y todo, sería mucho más complejo, porque no hay forma de meter rejilla, no es cómodo. He visto que se usa mucho para alguna nodriza o para alguna que pone y no cría, que se le sacan los huevos, se pone esa jaulita, pero no sería lo ideal. Lo ideal sería en la jaula de 47 o 60. El combo de la cría con la jaula es el nido, ¿no? Nidos lo mismo, nidos vamos a tener distintos materiales, distintos modelos de alambre, de plástico, de mimbre. eh, para los canarios tipo taza, no cajas, no nido caja que puede usar un periquito o algún silvestre o algún exótico. Estos nidos tipo taza, eh, del tamaño convencional, son todos más o menos iguales. Los modelos plásticos difieren unos a otros, unos son ciegos, otros tienen agujeritos abajo, otros son todos calados, otros tienen un balconcito que nunca supe para qué servía, que he comprado y se los he sacado a todos. Vienen con distintos detalles, pero todos cumplen la misma función, ¿sí? Y los nidos tienen que ir con su cubre nido, con su cubre nido, que es el acolchonado que va adentro, donde la hembra va a armar su nido con el material que le pongamos. El cubre nido puede ser de hilo, esos hilos de algodón, puede ser de lana, pueden ser de felpa. eh, Se supone que si el cubre nido tiene una confección correcta, no hace falta encintar ni coser. Yo los encinto con cinta de papel, les pongo 4 tiritas de cinta de papel, porque si no se mueven o corres ese riesgo y me parece innecesario. Eh, Eso de que trae piojillo, además la cinta de papel no trae nada. Como mucho los atrapa y los ven más rápido. Si hay piojillo, va a haber piojillo en cualquier lado. La cinta de papel lo que es bastante buchona y del lado del adhesivo van a quedar pegados los piojillos y no se van a poder rajar cuando salga el sol y los vas a ver un poquito más rápido si tenés piojillo. Llegado el caso sería hasta positivo porque actúas más rápido. Tengo las jaulas, tengo los nidos y tengo que comenzar a criar. Eh, Para enjaular las parejas, para arrancar la cría, tengo 2 opciones. Una opción A, que muestra la imagen, que sería que a la jaula entren las yuntas, hembras y machos. Pueden entrar con una rejilla divisoria que trae la jaula de cría, ¿sí? En caso que haya actividad, que no haya riña, que no haya pelea, a la semana o a las 2 semanas se puede sacar esa rejilla. Si la hembra empieza a mostrar signos de que quiere armar el nido, que está activa, se alimentan ante los barrotes, el macho le canta, vemos que hay buena predisposición, se puede sacar antes la rejilla sin ningún problema. Eh, y un comienzo B, como muestra esta imagen, que es distribuir las hembras en sus jaulas, distribuir las hembras en sus jaulas respectivas y los machos que esperen en las voladoras, ¿sí? De a 5, de a 6 machos, lo que hablábamos el otro día, la misma riña los va a encelar, los va a mantener en forma. Y cuando nosotros vemos que las hembras están activas, están receptivas, llaman, toman la postura esa en el palo, como invitando a los machos, ¿no? Si se arquean ni hablar. Pero uno ya la ve cuando está inquieta, la hembra va de un palo a otro, piando, está atenta, mirando para los costados, agarra la hilacha, la lleva, la trae, arma el nido, ¿sí?
Eh, Ese es un momento donde tenemos que ir a la voladora, agarrar el macho que le corresponde a esa jaula, introducirlo. Esto va a ser la opción A en yuntas o la opción B va a depender de la modalidad de cría que tomemos, que optemos, ¿no? Después lo vamos a ver, pero una cosa es trabajar con parejas fijas en cada jaula, que nos permitiría hacer el comienzo A, y otra cosa es usar un macho para más de una hembra, ¿sí? Que eso nos obligaría a ir pasándolo de una jaula a otra, ¿no? Haciendo poligamia. Bien, a este punto, para enjaular los pájaros, debemos llegar ya con los pájaros sexados, ¿sí? Durante el año se puede crear alguna confusión, especialmente con la pichonada, pero durante la época de cría, en la época esta que los pájaros están bien encelados, es mucho más fácil reconocer un macho que una hembra. Acá en la imagen tenemos a la izquierda, tenemos un macho que está bastante rellenito, bien comidito. Abajo se nota que tiene como un botón, como una protuberancia que sale medio hacia adelante. Si este pájaro no estuviera tan gordo, saldría un poco más hacia adelante. Y del otro lado tenemos una hembra, ¿no? Que forma más como una pera, va más hacia abajo, el final de ahí de la cloaca, del aparato reproductor. Eh, Previo a la postura, previo a la postura, la hembra va a ocupar con su huevo el oviducto y se va a formar un tubo. Esta panza más colorada de la izquierda, si se fijan, ya está más recto, ya toma la forma del diámetro del huevo, ¿sí? Y la hembra de la derecha después va a pasar a estar entubada así. En pájaros que tienen mucha reserva de grasa, eh, se va a dificultar quizás un poco verlo, pero cuando uno lo agarra en la mano y lo ve, es muy claro que el huevo está en camino, que el huevo está en proceso, ¿no? Para salir. He escuchado que según la aureola que se le forma, según dónde está y demás, hay que poner el macho para que pise, que es el momento justo y demás, ¿no? Cuando la hembra está armando el nido y ya el macho cante, la hembra se arquea y lo espera, con que la pise una o dos veces ya, si el macho está firme y tiene una fertilidad normal, cubriría toda la postura tranquilamente. Más si lo dejamos hasta el cuarto huevo, quinto huevo, más tranquilos estaríamos todavía. Bueno, esto volviendo un poquito a lo de antes, para que la hembra arme, solemos usar hilacha, ¿no? La hilacha es un pedacito de tela de arpillera, eh, venden bolsitas ya preparadas de tela de arpillera o podés comprar por metro la tela. Esta tela hay que tener un pequeño recaudo con lavarla bien, si compran por metro. Yo suelo comprar 2 metros más o menos por temporada. Y tiene un poco de olor a solvente. La he comprado en distintos lugares y tiene un olor medio extraño. La enjuago con un poco de detergente, la dejo en remojo 2 o 3 días. No 2 o 3 días, la saco, la guardo, tardo 2 o 3 días en lavarla y secarla, porque me parece que no se termina de ir ese olor hasta que al final la seco bien y corto cuadraditos de 8 o 10 centímetros de lado. eh, y hago un mix. Algunos los desprendo yo con la mano, los deshilacho y se los pongo en algún portahilacha. Y otros se los pongo con un brochecito para que ellas lo desarmen. Eh, a los que yo deshilacho los meto en una bolsa de camiseta de supermercado y le echo un poco de talco para el piojillo. De paso, cañazo los impregno un poco en talco para el piojillo y los sacudo un poco ahí adentro. Cosa que cuando ya armen ya vaya con un poco de protección. No sé si suma, pero lo hago. El que va con el broche, ¿no? Porque generalmente las que agarran primero el broche tardan un poco más, lo tiran por el fondo. La que ya, cuando veo que ya está con actitud, le pongo el que ya está desarmado y rápidamente, en el momento justo, arma el nido. Muchas veces están 2 o 3 días, especialmente en la primera postura, jugando con la hilacha, haciendo
desastres por todos lados, hay que ponerle igual porque en un momento hacen un clic y en 2 horas arman el nido. No es lineal que una canaria que arma buen nido eh, sea buena madre. No porque arme buen nido va a ser buena madre, ni porque no arme no vaya a criar los pichones. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Bueno, una vez que tienen armado el nido, si no lo arman, igualmente se puede agarrar el nido con el cubrenido, se pone un poco de hilacha y con el puño se va redondeando y se va moldeando, ¿sí? Y se va dando un poquito de forma a algo parecido a un nido armado por ella. Eh, Eso le da cierta contención. Un buen cubrenido y un buen nido tejido por la madre encima o armado por nosotros es muy importante en la primer postura, que puede ser la que tenga un poco más de frío por la noche y por la mañana. ¿Sí? Puede servir de aislante, especialmente en la primer postura. Una vez que está armado el nido va a comenzar la postura. Eh, lo normal es que una hembra ponga entre 2 y 5 huevos, ¿sí? Hembra de postura de 2 huevos no sería lo ideal, pero puede pasar con canarias que tienen 2, 3 años, 4 años, empieza a bajar la cantidad de postura. Generalmente ponen 4 o 5 huevos las canarias. Hay hembras de 6, ha habido alguna hembra de 7. Esto va a depender de varios factores, de la edad, de la condición de salud que tengan y de la genética. Es un factor muy heredado. Hay criaderos que seleccionan a las hembras, entre otras cosas, por la postura que tienen, por el número de postura que tienen. Hembras de buena postura dan hijas con buena cantidad de postura, en condiciones normales. Y hembras que ponen poco suelen dar hijas que pongan poco. La hembra puede llegar a poner salteado, ¿sí? Un día pone, otro día pone, y el tercero, en vez de poner, saltea y pone al cuarto. Es común, puede pasar. Y generalmente el último huevo tiene un tono en la cáscara un poco más azulado, verdoso azulado. Eh, Esto es lo mismo, si bien los huevos son todos iguales, los de los canarios, si te ponemos varias jaulas, vamos a ver que distintas líneas o distintas canarias ponen huevos con coloraciones diferentes. Algunas ponen huevos más blancos, otras ponen huevos más manchados, otras ponen huevos más pequeños, otras ponen huevos más grandes. Pero en general el último huevo es de una cáscara de un tono más azulado. ¿Qué pasa cuando la canaria evita el nido para poner? Todos los años hay alguna que se niega y pone en cualquier lado menos donde nosotros creemos que pongas el nido y muy posiblemente sea una de las canarias que más fe le tenemos o más necesitamos que ponga bien. Bueno, es difícil corregirlo, pero hay algunos truquitos. Uno puede ser quitarle los palitos de la jaula, porque evitamos que la canaria salta el palito a la mañana temprano y frente a la incomodidad, esto suele pasar con canarias nuevas, ponga el huevo y lo deje caer desde el palito hasta el fondo de la jaula, de la rejilla, generalmente se rompe. Eh, Podemos quitar los palitos. Podemos poner una toalla o un repasador en el fondo de la jaula, tratando de que ya que ella va a estar en el piso y va a poner el huevo, por lo menos salvar el huevo, si es un huevo que sirve, ¿sí? Ese huevo lo puede criar otra canaria. Podemos bajarle el nido. Ellas a veces arman el nido con hilacha en un rincón y nosotros tenemos el nido puesto en otro lado y ellas juntan hilacha en un rincón. Podemos ponerle ahí el nido, se lo podemos agarrar con los barrotes, con alguna gomita, con algún alambre, a ver si quiere esa punta, y por ahí lo arma. Y otra es ponerle huevos falsos en el nido. Yo a veces a la canaria que se me retoba, le pongo 2, 3 huevos plásticos adentro del nido para cuando ella entra, pues muchas entran y hacen todo el proceso, arman el nido, incuban, se echan, pero cuando tienen que poner el huevo a la mañana salen y lo tiran el huevo y vuelven al nido. Por ahí poniéndole un par de huevos, logramos que entienda que es ahí.
Es complejo, pero les digo los 3, 4 tips más usados para tratar de por lo menos salvar los huevos. Quitar los palitos, bajar el nido, poner un trapo en el fondo, ¿sí? Y ponerle quizás otro nido o correrle el nido a la punta o al sector donde ella junta papel de diario, junta hilacha, donde ella se acobacha a hacer esa falsa incubación. Bien. Acá la imagen nos muestra un niño, un hombre con un huevito en la mano, dice sujetarlos, y tiene que ver con el retiro de los huevos, ¿no? Eh, ¿Para qué retiramos los huevos? Es una opción retirar los huevos. Se puede o no retirar los huevos durante la postura. Eh, en lo personal, crié retirándolos y crié no retirándolos. Eh, si nosotros todos los días que la canaria pone, sacamos ese huevito y le ponemos uno falso, lo que apuntamos es que cuando pongamos a incubar todos los huevos juntos, esos pichones nazcan más o menos en simultáneo y tengan mayor posibilidad de desarrollarse parejos todos, los hermanitos. Si no los retiráramos, posiblemente 2 o 3 nacieran primero y el cuarto y el quinto nacieran escalonados. ¿Sí? Eh, esto, la dificultad que tiene es que hay que ser constante para retirar huevos. No puedo retirar un día sí, 2 días no, cuando me acuerdo de un nido sí, de un día no. Tenemos que tener en cuenta que la canaria a partir del segundo o tercer día ya se echa y calienta, ya empieza a tener temperatura, empieza a tener fiebre la canaria, se pone clueca y empieza a activar los embriones. Entonces yo no le puedo dejar el huevo un día y retirárselo a los 2 días, porque ese huevo ya está activo. ¿Sí? Si yo después lo enfrío, pierdo el pichoncito que se está desarrollando. Eh, Otro factor es cuándo vamos a retirar los huevos. ¿Sí? Si nos metemos muy temprano el criadero a molestar, posiblemente, calculo que acá hay varios muchachos que conozco que ya son criadores de años, las hemos visto quizás en postura, haciendo fuerza en el nido, pobrecita, y, y muevo algo, toco algo y se asusta y sale del nido y ahí cae el huevo, o me lo deja caer. Entonces también hay que darle tiempo a la canaria para que en las primeras horas del día ponga los huevos que vamos a retirar. Si la luz está prendiendo a las 6 de la mañana, por decir algo, en época de cría, si nosotros estiramos el día para la mañana y prende a las 6, hay que dejarla hasta las 8 o las 9, que las canarias hagan su postura. Esa sería una buena hora para hacer la rondita y pasar a retirar huevo, cambiar huevo. 9, 9:30 de la mañana. Pasa que a veces por las obligaciones que tenemos laborales y demás, no podemos entrar a la hora que queremos. ¿Sí? Entonces es algo que hay que planificar y pensar que vamos a hacer. Debemos sujetarlos con cuidado y debemos almacenarlos en lugares frescos, secos y oscuros. ¿Sí? Eh, la cama donde vamos a apoyar estos huevitos tiene que ser una cama que no los dañe, o algodón o mijo. El mijo es muy bueno, la colza es muy buena, son semillas redondas. No les digo el piste porque el piste tiene punta. Para minimizar, mucha gente los apoya en el piste, pero para minimizar usaría una semilla redonda o colza o mijo y ahí se pueden guardar los huevos tranquilamente. Yo compré hace unos años unas gaveteras tipo de ferretería de tornillos, muy chiquitas, muy lindas, son cajoncitos. Eh, Les puse 1 centímetro de mijo y ahí acomodo los huevos nido por nido. Cada puertita tiene un numerito y es muy, muy canchero. Otra gente pone unas latitas arriba de cada jaula, te tiene que dar el lugar, ¿no? Es cómodo y práctico, pues sacás y pones sobre la jaula. Después creo que hay también ya como unos maplecitos para apoyar los plásticos. Los he visto, nunca los tuve, que son específicos para ponerlo. Y cada día que sacamos un huevito y ponemos el de plástico, vamos a ir rotando los que ya teníamos. ¿Sí? Primer día pone la canaria, saco el huevito, pongo uno de plástico. Segundo día pone la canaria, saco el segundo, lo pongo en la cajita, roto el del día anterior y agrego otro de plástico. Tercer día pone la canaria,
roto los dos que ya están en la cajita y agrego uno de plástico. Cuarto día, pone la canaria, saco los 3 de plástico del nido y le devuelvo los 3 que tenía en la cajita. Y la canaria queda con 4. Así lo hago yo. Si después pone un quinto huevo, bienvenido sea. Mucha gente espera hasta el quinto huevo. Digamos, retira el cuarto y cuando pone el quinto, entran todos los huevos verdaderos al nido. ¿Sí? Es lo mismo. No es. No hay nada de nuevo. ¿Cuánto puedo tener los huevos en la cajita? ¿Cuánto puedo tener los huevos apartados del nido? Hasta 10 días, dicen los que saben. Pero a partir del quinto día empieza a bajar su potencial de desarrollo posterior. ¿Sí? No es bueno tener los huevos acumulados más de una semana, 10 días. Lo ideal sería que al cuarto o quinto día ya la canera esté incubando sus huevos. Aparte también, no podemos jugar mucho con eso, porque la fiebre de la canaria dura 18 a 20 días como mucho. ¿Sí? Dura un poco más en la primera postura, pues la hembra todavía está media fría y se echa en el nido. Pero si yo le descuento muchos días de adelante, la canaria necesita 13, 14 días para incubar. Ahora después lo vamos a ver. Si yo le perdí 5 de postura, más los 14 que le puse, estoy en 19. Esa canaria, si no nacen, se va a levantar. Entonces, si yo me quedara 10 días, esa canaria después tendría que incubar 14 más, tendría que estar 24 días echada. Lo más probable es que antes de que eclosionen, se levante, porque va a querer, se va a encelar de nuevo. ¿Sí? Más que nada entre la segunda y la tercera postura. ¿Sí? Cuando cambiamos de la primera a la segunda y la segunda a la tercera postura, las hembras están más activas, ya estamos con la primavera más firme. ¿Sí? Y ese amor al nido siempre depende de la genética de cada hembra, obviamente, pero es un poco más leve que en la primera postura. Entonces, al cuarto o quinto día los huevos tienen que volver al nido. Hacemos una pausita hasta acá. Si hay alguna preguntita, alguna duda, eh, comentarios, experiencias, todo es válido y bienvenido. Clarito como el agua, ¿no? Ángel, ahí veo que está tocando. Querrá activar el micrófono. Juan está en el criadero. Hola, buenas noches. En caso de Hola, tener Ángel. una nodriza, ¿qué tiempo se la debería dejar a la canaria para que ponga de nuevo huevos? Bueno, ahí después vamos a pasar por el tema de las nodrizas, pero lo ideal sería que cumpla los 13 días. Bien. Lo ideal sería que cumpla su ciclo. No quiere decir que si vos a los 4 o 5 días le sacás el nido y la reiniciás, no vaya a poner de nuevo, porque muy posiblemente ponga. Porque en la naturaleza hay tormentas, hay depredadores, hay vientos y las posturas pueden caer y los pájaros reinician sin inconveniente. Pero para el equilibrio de la canaria, sería bueno dejarla cumplir su ciclo de incubación, ¿sí? Va a recuperar. El desgaste de ella no lo hace tanto incubando, sino embuchando. Lo duro de la cría es criar. Bueno, como con los hijos, ¿no? Lo duro es criarlos a los hijos, no esperarlos. Más si somos varones, estoy pensando, qué machista. Pero hay que dejarle incubar, hay que dejarle incubar y después le podés sacar el nido el día 12, 13, 14, le das 2 días de changuitres y volvés a ponerle la hacha y la reiniciás. Bien, bien. Gracias. ¿No? Eh, ¿Alguien ha visto un huevo dentro de otro? No, nunca lo vi. Quizás si la cáscara está con muy poco calcio, se me ocurre que lo que puedas ver es la membrana de adentro de la yema, no a trasluz. Un huevo dentro de otro nunca vi.
y después dice buenas noches, por lo que explicaste, siempre conviene poner la hembra en la jaula de cría antes que el macho. Nosotros lo hacemos así. Nosotros lo hacemos así. He visto que en otros lugares ponen los machos como para que se hagan más dueños de la jaula. Nosotros ponemos las hembras y los machos los dejamos compitiendo por los recursos en la voladora. Cuando vuelan un poco de plumas, hay acción, pero esos machos cuando entran a la jaula generalmente no fallan. El arroz absorbe la humedad del huevo, es malo para guardarlo. No te sabría decir. Tengo entendido que el arroz absorbe mucho la humedad de todo. No sé si le va a sacar la humedad al huevo por la cáscara. No te sabría decirlo. Nunca guarden arroz. Ya te digo, mijo y colza o algodón. Son las tres cosas que he usado en mi vida. La mejor es la colza o el mijo, me parece. El algodón a veces se va achatando, va perdiendo aire y después queda medio rígido. En cambio, en la colza y el mijo gira todo el tiempo el huevo. No, no hay problema. Bueno. Bueno, esto un poquito lo adelantaba recién, ¿no? La echada, la puesta a incubar, la puesta a trabajar, como decimos nosotros de las hembras. Eh, en mi caso, cuando veo el cuarto huevo en el nido, se puede hacer con el quinto, eh, ya no lo saco, no lo toco ese huevo, y entran los que estaban en reserva, ¿sí? Los que estaban en la cajita, saco los plásticos, queda el de ese día, el cuarto o el quinto en su defecto, y entran los otros tres o los otros cuatro que estaban en reserva. Eh, a partir de ese día, a partir de ese día, que tienen los huevos reales, los huevos de ella, todos, cuento el tiempo de incubación. En mi ficha, a partir de ahí, le voy a contar los 13 días a la canaria. Eh, si puso tres huevos y el cuarto día me salté al día, digamos, yo la tengo con tres huevos plásticos, tengo tres huevos en la caja, espero al otro día para hacer el proceso de cambio y no pone, la espero un día más. Si al otro día puso, entran y van los cuatro. Y si no puso, le retiro los huevos de plástico y entran los tres que estaban en la caja. Por ahí es una canaria de tres huevos, por ahí lo va a poner después, ¿sí? Eh, pero no dejo esos huevos esperando mucho más tiempo, pues ya tienen, el primero ya tiene 3 días, más dos de espera, ya son 5, ya tienen que ir para el nido. Bueno, una vez que tenemos los huevos reales en el nido, debería arrancar la incubación. Eh, quien ponga un par de jaulas, quien ponga un par de jaulas, 12 jaulas, 20 jaulas, 10 jaulas, podría regular en la medida de lo posible, atrasando 1 o 2 días estas posturas, y echar a incubar un par de hembras juntas el mismo día. ¿Sí? Esto va a ser herramienta para después. Después, cuando hablábamos de nodrizas, vamos a hacer un pantallazo de lo que es una nodriza, pero criaderos de varias jaulas no tienen nodrizas generalmente especiales, salvo que la línea no necesite, porque te autoabasteces de tus propias hembras para que te den una mano. Entonces es bueno por ahí ir haciendo tandas, echando las canarias por tanda, que vienen con posturas más o menos parejas, aguantar alguno un día o 2 días y por ahí poder echar a incubar varias canarias a la vez, ¿no? La incubación va a llevar 13 o 14 días, dependiendo de factores ambientales, de factores ambientales. Si hace mucho frío, va a ser más tirando a 14 que a 13. Y sería ideal eh, darle el ambiente más tranquilo que podamos a las Canarias. La etapa de cría entera debería ser con un ambiente tranquilo, un entorno seguro, que se sientan seguras las Canarias,
Pero la incubación más que nada, la incubación más que nada. En este momento tenemos que controlar varios factores, varios factores. Si nosotros dejamos el macho en la jaula, es el momento donde tenemos que mirar cómo se comporta el macho, ¿sí? Hay machos que por exceso de celo, porque son así genéticamente, son cabrones, las van a picotear, van a esperar a que se levanten del nido las hembras y van a ir a husmear al nido. A veces pican, estorban, ¿sí? Hay machos que se ponen a incubar también cuando la hembra sale. Esos machos, no sé, quizás son los mejores padres del mundo, pero no me parece natural el comportamiento. He tenido. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en el momento de la incubación, en realidad que ya cuando inicia la postura podríamos hacerlo, es cortar los multivitamínicos, ¿sí? Eh, no aditivarle más celo a la canaria o al canario que queda en la jaula que el propio que tenga la pareja, ¿sí? Si seguimos dándole promotores multivitamínicos, vamos a fomentar que este macho siga intenso y estorbe eh, la incubación de la hembra, o mismo que la hembra vuelva, se le pase rápido esa fiebre de que las pega al nido, las aprieta contra el nido y quiera volver a salir al ruedo antes de tiempo. Entonces, cortar los multivitamínicos cuando llegamos al segundo o tercer día de postura, ¿sí? Ya cuando el tercer huevo está puesto, ya el macho casi que hizo su trabajo, porque lleva un tiempo, ¿no? El espermatozoide dentro del cuerpo de la hembra. No es que todos los días el macho va gallando huevo por huevo, va fertilizando huevo por huevo, ¿no? Sino que ya cuando pone el tercer huevo ya podríamos retirar hasta el macho si lo queremos sacar de la jaula. Si no lo dejamos hasta que ponga todo, no habría problema porque total son huevos falsos, lo que va teniendo en la jaula hasta que la ponemos a incubar. Pero bueno, aflojarle con los multivitamínicos, ¿no? Con los protocolos de encelamiento. Eh, Otro factor a controlar fundamental en la etapa de incubación es cómo se retira la luz de nuestro criadero, ¿no? Algo hablamos el otro día. Nosotros no nos podemos arriesgar a que queden hembras afuera del nido cuando se apaga la luz. Eh, por eso es muy complejo. Yo les dije que no tengo atenuador de luz, el aparato que va graduando la baja de luz, y por eso estiro los días de la mañana. Yo arranco antes y dejo que el atardecer caiga solo. Eh, Hay unos aparatos muy buenos que atenúan la luz gradualmente, que uno puede apagar la luz del criadero y no se apaga del todo, sino que va oscureciendo gradualmente. Eso asegura darle tiempo a las hembras que si alguna está dando vueltas, vuelve y se acomode en el nido, ¿sí? Si nosotros apagamos la luz de golpe, lo más posible es que alguna hembra quede afuera. Yo me acuerdo cuando empecé a criar en el quincho, que tenía 6 jaulas solas, que me he quedado tiempo parado con un velador puesto de costadito, esperando a que se meta la sexta para irme a dormir, ¿sí? Eh, una locura. Ojo cómo se va la luz del criadero, ¿no? Ojo cómo se va la luz del criadero para que no queden las hembras afuera. Pues pueden quedar afuera. Al otro día cuando entramos nosotros, que ya está la luz prendida a la mañana, la vemos incubando como una señorita, ¿sí? Y después nos preguntamos por qué se abortan los huevos. Bueno, se abortan los huevos porque duermen afuera las hembras. Cuando no la vemos, duermen afuera y después las vemos pegadas al nido. Pero ojo con eso, con que una noche se quede afuera, perdimos la nidada. Esperamos 13 días el cohete, o un poco menos cuando revisemos la fertilidad, pero es desgaste para las hembras y desgaste para nosotros también. Otro factor relacionado a esto es que lo vi en muchos creo que es una luz de noche o luz de luna que le llaman. Eh, Se ven en unas lamparitas medias azuladas, muy pequeñitas, que quedan toda la noche prendidas en el criadero. Eh, Ojo con eso. Los pájaros tienen que estar acostumbrados a eso, ¿no? Como dijimos el otro día, todos los cambios no los podemos hacer sobre la cría. Quien vaya a usar eso debería hacer dormir los pájaros durante todo el año con esa lamparita que si bien es mínima, les muestra un poco ahí los palitos y el sendero hacia el nido. No lo uso, sé que se usa, ojo con eso en cuanto al acostumbramiento del plantel, para que no genere una falsa sensación de luz y que los active en vez de hacerlos descansar, ¿no? Y otra cosa que aprendí el año pasado, que me comentó un compañero del club,
tenía unas hembras que les costaba, criaban muy bien, pero les costaba incubar los huevitos. Una vez que nacían eran un fenómeno. Y yo noté que cuando yo pasaba por las jaulas a poner el pastón rico, el pastón húmedo, rico en semillas, rico en huevo, yo le ponía lengüetero a todas las jaulas, las que tenían pichones obviamente, y le ponía también a las que estaban incubando y no tenían nada, no tenían hijitos todavía. Y yo ponía en todas las jaulas. Y se desesperaban por salir a comer las canarias, se desesperaban, y comían, comían, comían. Y se entretenían mucho. Eh, y este muchacho me recomendó, y lo hice y me funcionó, que los primeros días, en especial, si voy a incubar 13 días, la primera semana, los primeros 10 días, no darle una comida excesivamente tentadora. Primero porque no tiene una finalidad, porque la canaria ya está armada de la precría, nutricionalmente, a nivel reservas. Y segundo porque es una tentación para salir del nido. Y nosotros necesitamos que se quede en el nido esos días. Sí, a partir del 10.º día, comida que igual ya estaban acostumbradas, porque yo ya toda la precría, lo dijimos el otro día, alimentaba como iba a alimentar durante la cría. Sí, a partir del 10.º día empezaba a ponérselo. En ese momento los huevos con el pichón más desarrollado tienen una resistencia mayor a pequeños baches de que la madre no esté encima. No es lo mismo que la constancia que necesitamos los primeros días. Entonces, al 10.º día la empezaba a alimentar, a cebar con el alimento que ella iba a tener que después cebar a sus pichones, ¿sí? Volvía a agarrar el gustito a esa comida y después cuando nacían lo hacía perfectamente. Pero eso lo tiro como un detalle que a mí me sirvió bastante. Me lo dijo Facu García y nobleza obliga, lo hice y esas 4 rebeldes se pusieron a luchar por la causa. Para cerrar esta parte de la incubación, me hice un cartel acá en mi machete, que es que a los criaderos no se entra de noche. Esté pasando lo que esté pasando, salvo que escuchemos gritos adentro del criadero, al criadero no se entra de noche. No se entra a revisar, no se entra a disfrutar, no se entra a trabajar, no se entra a limpiar, no se entra... A los criaderos no se entra de noche. Son etapas donde menos es más. Confiar, confiar en la naturaleza, confiar en que lo que hicimos durante el día está bien. Y si oscureció, es conveniente entrar al otro día si tenemos un ratito. No entrar con la culpa de llegué tarde del trabajo, se me complicó en el dentista, en la natación de la nena, en lo que fuera, y entro que faltan 20 minutos para que oscurezca, corro, pongo. A veces eso, si nosotros tenemos los pájaros con semilla a disposición, con bizcocho seco a disposición, con agua fresca, lo dejamos para el otro día. Hacemos menos macana. ¿Sí? Bien, una vez que pasen 5, 6, 7 días después que pusimos los huevos reales en el nido, todos juntos, ¿sí? Después que la hembra empezó a incubar, se puede controlar, se puede controlar la fertilidad de esos huevos, ¿sí? Hay gente que al tercer día está muy canchera y ya se da cuenta. Al quinto es un día que se puede uno ver y al séptimo es casi imposible errarle, ¿sí? Eh, lo ideal es usar un ovoscopio. No lo traje, no traje nada. Pero está en el criadero y no lo voy a buscar pues ya es de noche. Eh, el ovoscopio es una lapicera, tiene forma de lapicera, pero es una linterna, ¿sí? Que lo que me permite es no tocar los huevos, no manipularlos para controlar la fertilidad. Entonces uno toma el nido, va apoyando despacito sobre cada huevo y ve si están translúcidos o si tienen desarrollo embrionario. Yo veo que mucho se usa ahora el celular, lo veo en YouTube, lo veo demás, que la gente pone el celular con la linterna prendida para arriba, agarran el huevo, lo apoyan, lo vuelven. No sé, me parece que es un manoseo innecesario. Cada uno lo hace como quiere. El ovoscopio sale poca plata, lo venden en cualquier local de producto de ave y es justo para eso. Una luz bien focalizada en la punta, no tenemos ni siquiera que sacar mucho el nido a ningún lado, lo arrimas un poquito para la puerta de la jaula, te apoyas y enseguida te das cuenta si están fértiles o no están fértiles. En lo pro,
lo bueno de hacer esto, y lo bueno es que si está todo blanco, si está todo sin gallar, desechamos la postura y reiniciamos. Algo como le preguntaba Ángel, sería algo parecido acá. ¿Sí? Eh, Puedo dejar que la hembra termine de incubar y desechar. Si lleva 7 8 días, la puedo levantar. Eh, Puedo tirar esos huevos, dejarla calentando huevo de plástico 3 4 días más. Pero bueno, yo ya sé que de ahí no va a salir nada. Otra posibilidad positiva del control de fertilidad de los huevos es que si hay uno o dos huevos fértiles, buenos, puedo agrupar. Yo esos dos huevos los puedo pasar a otra canaria, los puedo distribuir entre una o dos canarias, y lo mismo, esa hembra, para no dejarla esperando el nacimiento de un pichón solo y que haga toda una cría de un pichón, ¿sí? Cuando podría ser de 3 o de 4, yo puedo sacarle ese huevo y pasárselo a otra hembra y agrupar. Y lo mismo, dejo que haga un par de días más de incubación y reinicio postura en esa jaula. Esto es una práctica, el del control de fertilidad. No, no está ni bien ni mal, es una práctica. Bueno, llegado el día 13/14 va a venir el nacimiento de los pichones. Ambientalmente, ambientalmente sería mágico, sería ideal que el día 12, un día antes, 12 y 13, tengamos 50-60% de humedad y 20 grados de temperatura. Eso es lo que dicen los manuales. Lo ideal sería tener una humedad de 50 y una temperatura de 18 a 20 grados. No siempre se da. Como hablamos el otro día, si bien hay muchos instrumentos tecnológicos para equilibrar temperatura y humedad dentro de los criaderos, no siempre se da. Si hay poca humedad, porque durante la cría creo que es más importante tener una medición exacta de la humedad que de la temperatura. Criamos en primavera, acá en Buenos Aires, por lo menos acá en la zona de Buenos Aires donde estoy, fines de septiembre, octubre, la temperatura se estabiliza bastante y para la cría va bien. Eh, sí debemos controlar la humedad. Una costumbre que hay es ponerle el día 11 12 que son 1 o 2 días antes del nacimiento, bañera a las hembras. Las hembras se mojan, mojan la pluma y cuando vuelven al nido le dan ese toque de humedad que facilitaría a los pichones romper desde adentro la cáscara. Al tener una mayor humedad facilitaría a los pichones romper la cáscara. Nunca poner bañera una vez nacidos, ¿sí? Si nacieron dos pichones hoy y faltan dos huevos, no le pongo bañera a la hembra porque esa humedad arriba de los pichones recién nacidos es contraproducente, ¿sí? Pero si un día antes o dos antes de la fecha posible de nacimiento, se les puede dar humedad. Con el nacimiento de los pichones tiene que haber pastón a disposición. Pastón a disposición. Eh, Como yo les decía, desde el día 9 10 ya le empiezo a poner pastón a la hembra y cuando nacen tienen que tener pastón. No asustarse, no volverse loco si el primer día no embucha la madre, si la madre elige quedarse en el nido. Los pichones vienen con reserva como para las primeras horas salir adelante. ¿Sí? Eh, si hace frío, si hace frío, la hembra va a salir más tarde. Esto lo hablamos cuando hablamos de cómo equipar el criadero. Si arrancamos a criar muy temprano y en las primeras horas de la mañana hace frío, las hembras no van a querer salir. Hasta que no esté la temperatura más templadita, se van a resistir. Y los pichones chiquitos, 2, 3, 4 días, pasan desde que oscurece a al atardecer, 8 de la tarde, 8:30 de la noche, puede oscurecer un poco antes, en septiembre, octubre, 8 de la noche, hasta el otro día que se prenda la luz, por más que se prenda a las 6 de la mañana, si ella no va a arrancar hasta que se sienta cómoda con la temperatura, por ahí se hacen las 10 de la mañana. Y esos pichones pasaron 14 horas sin comer. Es mucho, es mucho. Entonces, si arrancamos a criar mucho, muy temprano, en la época, largamos temprano,
agosto, mitad de agosto, que mucha gente larga por acá, ojo con dejarlas toda la noche y la mañana en climas muy fríos. Ahí por ahí va a haber que suplementar con un poquito de estufa. Los primeros 2, 3 días, no molestar, como el cartel de los adolescentes. No molestar. Confiar. Confiar en la naturaleza. Confiar en los instintos de los animales. ¿Sí? Sí, cuando ponemos alimentos, chequear que estén vivos. ¿Por qué? Porque si alguno no está vivo y queda en el fondo del nido, infecta y daña a los demás. ¿Sí? Chequear, controlar, no toquetear, no volverse loco. 2, 3 días, los que tengan que salir adelante, que estén aptos, van a salir, y los que no tengan que salir adelante, muy difícil que hagamos algo para que salgan adelante tan chiquitos. ¿Sí? Confiar en la naturaleza y confiar en las madres. Eh, en estos momentos lo ideal sería poner poca cantidad de pasta la mayor cantidad de veces que podamos. ¿Sí? Los pichones son pequeños, van a comer muy poco los primeros días, pero el hecho de llevarle nosotros y moverle la pasta a la madre con lengüetero o en el vaso media caña, renovársela, va a incentivarla a salir y a ir al comedero. Si la madre come, la madre embucha. Si la madre come, la madre embucha. Entonces, en la medida de lo posible, siempre adaptándonos a los tiempos que cada uno tenga, ponerle la mayor cantidad de veces pequeñas porciones, pequeñas cantidades. Ideal sería poder entrar por la mañana, a primera hora, al criadero y a media tarde, ¿no? Eh, a mí me ha ido muy bien con el desarrollo de los pichones, no solo en los primeros días, sino de grande, cuando podía ponerle la comida temprano antes de irme al trabajo, 6, 6:30 de la mañana, apenas se prendía la luz, y cuando le podía hacer un repasito a las 3:30, 4 de la tarde. Ellas en esas últimas horas de la tarde tienen una vocación mayor por, por embuchar a los chicos, a los hijos, ¿sí? A los pichones, y si uno le pone una comida rica, más las motiva. En el peor de los casos, si uno no puede preparar comida de nuevo, sacudirle, renovarle, moverle un poquito el comedero, ya las invita a salir a embuchar. Bueno, imagen compleja la que muestra ahora la diapositiva, ¿no? El embuche artificial eh, es una opción, no está ni bien ni mal, es una opción. Sí, usar pastas comerciales, no hacer inventos, ¿sí? Eh, Hay productos muy, muy buenos específicos para esta etapa de la cría y de desarrollo de los pichones. No inventar, no agarrar ninguna receta mágica. Ese sería el no. Los pros de embuchar eh, va a ayudar a que pasen la noche, ¿no? Esto que hablamos antes, ¿sí? Uno se puede asegurar que todos los pichones entren a la noche con el buche completo, todos parejos, no solamente los más fuertes de la nidada. Y obviamente, según la cantidad de veces que uno embuche, hay gente que embucha 3, 4 veces por día, el desarrollo de los pichones es monstruoso, ¿sí? Un nido embuchado 2, 3 veces por día, crecen como halcones, si están sanos los pichones. ¿Por qué? Porque lo que le estamos dando es un preparado que tiene las medidas justas de proteína, de aminoácidos, que estructuralmente tienen todos los requisitos que el pichón necesita. Parecería mágico, pero también tiene sus contras. ¿Cuáles son las contras? Bueno, la primera es que desmotiva totalmente a las madres. Si la madre sale, come y vuelve al nido y nadie levanta la cabeza, pues ya están todos con el buche que le sale por la oreja, lo que le pusimos,
La madre va a volver 3, 4 veces, la quinta no, o no va a volver, o va a volver y no va a mirar ni siquiera a quién le tiene que dar de comer o no. ¿Sí? Si uno abusa embuchando artificialmente, desmotiva el instinto maternal de la canaria. ¿Sí? La canaria salta del palo al nido, vibra el nido, si hay hambre, se levantan los pichones. Bocas rojas, la madre ve la boca roja y se pone a embuchar. ¿Sí? Con el embuche de la canaria le va a transmitir un montón de beneficios inmunológicos que ninguna pasta de cría tiene. ¿Sí? Eh, y la gran contra, lo digo por malas experiencias, es que el embuche puede ser una bomba sanitaria, puede ser una bomba nuclear sanitaria. Un nido que esté mal, un pichón que esté mal, puede provocar que nosotros desparramemos por todo el criadero la peste. ¿Sí? Ustedes me dirán, podés limpiar la jeringuita, podés limpiar la aguja de embuche, podés embuchar con un palillo. Bueno, habría que tener una conducta impecable para hacer algo totalmente hermético y no cometer errores, ¿no? Pero el problema del embuche es que muchas veces nosotros repartimos de un nido al otro problemas que tiene un nido que vemos lento, entonces lo queremos ir a ayudar para darle una mano y de paso, ese día que decimos de paso, a esos que vienen tan lindos de la jaula de al lado, que la madre lo lleva sola lo más bien, le voy a poner un poquito, le voy a dar un refuercito porque mira, este me está mirando. Y ahí hacemos la macana. Pues después no se nos cae un nido, se nos caen dos. Embuchar puede ser una parte de la cría fundamental en algunos criaderos o puede ser una herramienta más. ¿Sí? Hay que buscar un equilibrio, hay que mirar si es necesario. ¿Sí? Tal vez un nido se puede embuchar, tal vez se puede embuchar 3, 4 días porque esta canaria viene lenta, pasa, me ha pasado y lo he hecho, de embuchar canarias que tienen mal arranque y después tienen una excelente continuación y final con los pichones. Me ha pasado al revés, canarias que venían muy bien y después se aflojan, ¿sí? Pero bueno, el embuche como herramienta. En mi casa tengo jeringa, tengo aguja de embuche, tengo un buen embuche en la heladera, porque una vez que está abierto va en la heladera, pero no lo hago sistemáticamente. No lo hago sistemáticamente. No es parte de mi rutina. Si lo necesito, lo tengo a disposición. Bueno, hacemos otra pausita antes de pegar el último sacudón. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eh, yo uso luz de luna, comenta acá un amigo, el amigo Requena de España, pero se prende cuando el resto se apaga y se mantiene una hora y algo más por si alguna hembra queda. Bueno, esos son buenísimos, esos son los atenuadores que después se va yendo. Eso es fantástico. Los compañeros de España que se despiden. eh, Ariel me hizo una lista uno, utilizar marcadores al agua o se puede utilizar los indelebles, eso es para marcar los huevos que se agrupan en las nodrizas. Eh, He usado del que he tenido y no he tenido problema. Calculo que al agua será mejor, no, no sé. La verdad no te sabría decir, Ariel. He usado el que tenía. Igual es una complicación eso de anotar el número de jaula y todo, pero después cuando nacen, yo a veces agarro la cáscara y les digo, che, ¿quién es el que estaba en el 9? No, nunca me han contestado, pero debe haber algún sistema. A mí no me ha salido nunca, pero debe haber algún sistema, un puntito, ¿no?
¿Y qué técnica podemos usar con los recién nacidos hasta el anillado? Bueno, sé que les arrancan las plumitas, el plumón ese de la cabeza, algunos. Otros le echan una gotita de yodo en el lomo, ¿sí? Le deja una mancha naranja. Eso calculo que es por si querés identificar a alguien en particular. Eh, por ahí a los pichones que pasan de un lado al otro. Esas son las que... también escuché que le pintan con una uñita, con un poco de esmalte, pero no sé. Si lo necesitas, esas son las tres formas que sé que usan para reconocer pichones. De los enceladores hablamos el otro día, Martín. Eh, hablamos, dijimos que hay varios multivitamínicos muy buenos. eh, todos funcionan. Cuando se recogen los huevos del nido y se colocan en el algodón o en el poste, los huevitos se ponen con la punta hacia abajo, que forma la burbuja de aire, o se pueden colocar acostados. De cualquier manera se pueden colocar. Eso leí que es un mito, lo de la cámara de aire. Lo importante es que los rotes. Es más, yo los mezclo a veces. Le doy tres, cuatro vueltas. ¿Pastón húmedo y seco es el mismo? No. Clase de nutrición, que es la que viene, que creo que es la que viene. Vamos a ver bien. La base es la misma. El húmedo va con huevo y con algunas cositas más. ¿Alguna duda, muchachos, amigos, los muchachos del club que están por ahí? ¿Alguien algo que haga? Jorge, algo que te funcione, vos que sos un gran sacador de pollos. ¿Está todo más o menos dicho? Facu, a mí me dio resultado poner las hembras, alargarlas juntas en la postura, de revisar huevos y algunas tenían blancos y las otras por ahí tenían dos que estaban gallados y la otra tenía uno y bueno, le pasé los huevos como para aprovechar y Tal acelerar cual, una postura, digamos. Eso tal me dio cual, Pocho. resultado. Eh, es la idea, Pocho, de tratar de largar un par juntas, porque vos ahí podés unir y volver a usar esa hembra, ¿no? También se puede hacer, también se puede unificar, que no lo dije, una vez nacidos, ¿sí? Que Claro, por sí, ahí también, se también. refería a lo que Ariel López Sí, por ahí preguntaba ahí. Una vez nacidos, lo mismo, si una hembra tiene claro. un pichoncito solo y otra tiene dos, Sí, eh, si criamos sí, sin machos, tres, una hembra lo lleva tranquilamente, pero tranquilamente. sí, Eh, eso me dio resultado también, sí. y ayuda más cuando si uno tiene pocas jaulas y tiene Claro, pocas hembras puestas, ayuda a sacar unos pichones más. Es una buena herramienta. sí, es muy bueno eso. Bueno, Paco, para avanzar. Anillado. Eh, ya incubaron, ya nacieron, ya cumplieron los 5 días y leemos en todos lados que hay que anillar al quinto día. Bueno, un mito más de la canicultura. Hay que anillar cuando hay que anillar, ¿sí? Eh, entre el quinto y el séptimo día, octavo día sería lo normal. Hay pajaritos que tienen pata de gallina rápidamente y hay pajaritos que pasan los días y parece un cabello de un niño, no le crece la pata, parece. Esto va a depender de un montón de factores, sanidad, la línea que criemos, cómo está alimentando la madre y demás. El anillo es fundamental porque anillar va a identificar cada ave, anillar va a vincular las aves con nosotros como criadores, anillar va a vincular las aves con el club al que pertenecemos y anillar va a habilitar a las aves a participar de los distintos concursos que se realicen. ¿Sí? El anillado es un punto clave en la cría de canarios y va a depender del desarrollo de los pichones. Alrededor del quinto día habría que mirarlos. Dentro de una misma nidada puede haber pichones que estén para anillar y pichones que les falte un poquito. Eso hay que anotarlo.
me suele pasar, error grave, que pongo anillé la jaula 4 y por ahí había 4 pichones y anillé 3, porque hay uno que nació después que venía medio renguito, y cuando lo veo en el palo, que es un halcón intergaláctico, no tiene anillo. Digo, mirá ese pedazo de tucán y no tiene anillo. Y me lo olvidé porque cuando lo miré hace un mes, era chiquitito y tenía cara de no llego a mañana. Y creció como loco, se está comiendo los hermanos de grande, pero sin anillo. Suele pasar, suele pasar. Eh, Pro y contra de anillar pronto, de anillar rápido. Quinto día por calendario, me lo dice mi ficha, voy corriendo y anillo, estén como estén. Si los pichones están chiquititos, obviamente va a ser más fácil anillar. Acá muestra la imagen, se agarran los 3 dedos delanteros, se pone el anillo, se sostiene el dedito de atrás, figura 3, una vez que pasa el muñoncito, se corre hasta atrás de todo, figura 4, y una vez que pasa el dedo gordo, lo bajamos y el pajarito está anillado. Si el pajarito tiene una patita muy pequeñita, esto lo hacemos solo. A veces pasan los 4 dedos por adelante en el quinto día. Puede pasar. Eh, pero también anillar pronto, como contra, es que lo que entra fácil sale fácil. Y muchas veces anillar pronto genera mayor resistencia de la madre. ¿Por qué esto? Me voy en las pro de anillar tarde o de anillar un poquito pasado, día 8, día 9, ¿sí? Va a costar más este proceso, ¿sí? Si no estamos muy cancheros, vamos a renegar. Si no estamos muy cancheros, anillar temprano, ¿sí? Pero el que se anima a anillar un poquito más tarde, va a ver que los pichones empiezan a sacar la cola para hacer caca, empiezan a hacer caca afuera o en el borde del nido, en el anillo del nido, y el nido se empieza a ensuciar un poco más. Esto va a hacer que la hembra, igualmente todo depende de la genética de cada madre, ¿no? Hay hembras que son obsesivas y otras que no hay ningún problema, pero que el nido esté un poco sucio va a favorecer a que el anillo se pierda en el nido y en la cabeza de la canaria, ¿sí? La canaria medio obsesiva, la canaria que le gusta tirar pichones, con el nido sucio va a tener más cosas que sacar. Les habrá pasado alguna canaria que en un comedero del grid, por ejemplo, o del alpiste, pone todas las cacas secas de los pichones. Y vos vas y tiene una pila y decís, pero esto yo lo cambié ayer. Juntan. Bueno, esa es lo más probablemente cuando entra el pichón anillado, lo quiera llevar y lo quiera guardar ahí. Bueno, pichones anillados más grandes se agarran más del nido, ¿sí? Apretan más la pata, la esconden más la pata si ya tienen posición. Una cosa es que el pichón al quinto día quede tumbadito, con la patita de costado, que se mueva. El pichón más grande toma una postura ya más, las patas abajo, ¿sí? Y minimizamos este tema de que la madre le saque o le arranque el nido. Una contra de anillar tarde, que se pueden asustar los pichones y tirarse del nido antes de tiempo, ¿eh? Esa también es otra contra. Uno los manosea, les aprieta las patitas, los anilla tarde y cuando los pone, hay pichones que ya se asustaron y saltan del nido antes de tiempo y eso puede traer una complicación. Entonces esto va a quedar a criterio de cada uno, a criterio del plantel que tenga, ¿sí? Porque la gran mayoría depende de las madres. Pero bueno, el cuándo anillar, sexto, quinto, séptimo día, ahí deberíamos estar controlando y después jugaremos con los días según lo canchero que estemos o lo que elijamos hacer. Facu, una consulta. ¿Es conveniente anillar a última hora? O sea, cuando Yo anillás y ya que anillo, se apague la luz, yo anillo y que se apague la luz. Sí. ¿sí? Sí, Pocho, yo hago Ah, eso. Porque mañana será otro día. claro. Mañana será otro día y si ya durmieron todo el día con ella, capaz que se despierte, está de buen humor y pasa de largo el anillo. No Eh, le llama tanto la atención. Y sí, igual hay colores y colores, igual los colores han cambiado, ¿sí? El naranja era un color que lo peleaban bastante y ahora ya tenemos un marroncito un poco más lindo. Eh, Hay colores y colores que se esconden más, el negro es raro que te lo tiren, el rojo le llama mucho la atención, el azul le llama la atención, pero bueno, son canarias también y
Pero yo anillo Y a última ensuciarlo, hora, eso me había olvidado. y anillarlo y ensuciarlo un poquito con, mismo con la caca del pichón o poner una cinta, algo, pintarlos. ¿Qué También va, aconsejas vos? es un trabajo de chino. Yo encintaba en una época los anillos, cuando empezás a anillar 200 pájaros por temporada, Claro, sí. encintás 4. El quinto decís, bueno, tu mamá te va a querer, confiar y lo mandas así como está. Pintarlos no sé si los pintaría porque después me daría miedo ver con cómo sacárselo, no barrerle la numeración y eso. Pero encintar, ensuciárselo, recontra va, Ariel, recontra va. Bueno, buenísimo. Y de noche es gran dato, no de noche. A la tarde es buen dato, porque la hembra los cubre, los tapa y al otro día tiene que levantarse, tiene que alimentar, tiene que tomar agua, tiene varias cosas que hacer en la casa antes de ir a pelearse con los anillos. Está bien, buenísimo. Bueno, el crecimiento, el desarrollo de esos pichones, ¿no? Eh, el desarrollo de los pichones se da rapidísimo, se da muy, muy rápido. Pensemos que a los 21 días, 22 días, los pichones tienen el tamaño de los padres. Con la cola más corta, pero son como los padres, ¿sí? A los 10 días, la hembra, 8 o 10 días, la hembra deja de cubrirlos por la noche. Muchas hembras ya duermen en el palo o duermen paradas en el nido, pero no los tapan. Esto es señal de que los pichones empiezan a estar mejor emplumados, a estar mejor vestidos. Entonces ellas los descubren. Eh, entre los 15 y los 20 días van a saltar del nido esos pichones. Momento en el que hay que poner la rejilla divisora. Por eso decíamos que las jaulas de cría lo ideal es que sean las rectangulares que ya vienen preparadas con rejillas con agujeros, ¿sí? La canaria alimenta entre los barrotes, pero lo ideal es que tenga los agujeros la rejilla para que pueda pasar la cabeza entera, ¿sí? Yo suelo ponerle del lado de los pichones una cazoleta abajo de uno de los dos agujeros. Eso hace que la hembra coma a través de la reja, pase toda la cabeza y coma, ¿sí? Y si la rodean, está casi obligada a dar, ¿sí? Eh, es un momento delicado para los que criamos sin macho, ¿sí? Los que crían con yunta tienen la herramienta del macho, si es criador, siempre si es criador, de pasarlo con los pichones unos días para reforzar, ¿sí? O de que sea otro que pasa entre la rejilla para alimentar. Los que criamos sin machos son días claves, porque esto de la rejilla, las hembras muchas veces lo toman también como un reinicio, ¿no? Y acá empieza la lucha, ¿no? Entre el poner el segundo nido o no. Es complejo. Pero bueno, entre el día 28 30 esos pichones deberían estar comiendo solos ya, ¿sí? La rejilla, pongámosla el día que salta el primero, muchachos, no el día que salta el último. El día que salta el primero, se pone la rejilla. Paso Facu, puede clave ser, es, sí, consulta, si nos, yo nunca embuché de nido de pichón, nunca lo sí. embuché, nunca lo hice. Pero ¿qué hay de verdad? Que si el pichón no lo acostumbramos de chiquitito a embucharlo, después de grande, ponerle en esa etapa cuando salta del nido, si lo queremos embuchar, él no te va a agarrar la jeringa, No, digamos. el pichón, aunque vos lo embuches del día uno, cuando abre los ojos, come 3 4 días, después no te come más. O sea que no lo Eh, puedes ayudar vos con la jeringa si querés embucharlo después de grande, ya no se puede. yo Es no he difícil. podido. Hay un día que ellos mismos te dan a entender que ya no necesitan que los embuches. Y te miran y se aprietan en el nido y bajan las cabezas y mira que tienen hambre a veces. Y a veces si viene uno desparejo, come el desparejo, el que viene medio atrasado solo y los hermanos no Sí. levantan la cabeza. Ya te miran como diciendo nosotros ya no comemos. Claro, más que nada porque si yo crié también con la hembra sola y te da el miedo ese de decir, bueno, si van a comer, no van a comer, si Yo creo con hembra esa suerte, sola ¿verdad? y hay que priorizar, Ariel, terminar los pichones que están en la jaula. No apurarse la postura que sigue. Si pone 3 huevos en la rejilla, se rompen 3 huevos. Son huevos. Lo importante es que destete, poder destetar entre vos y la hembra a esos pichones que están en la jaula.
Esa tiene que ser la prioridad. Más o menos a los 28 días ya comen solo. 28 o 30 días tienen que comer solo. Para el destete, que es este proceso de separación, eh, tenemos que chequear que coman pasta, que pelen semilla y que tomen agua. Ujú. Lleva un tiempito, hay que observarlo. Ellos aprenden mucho por imitación. Si uno de los hermanos se suelta, generalmente los otros se sueltan, ¿sí? Eh, y puede ser un buen paso, no lo hago ni en la primera ni en la segunda postura, porque necesito la jaula, pero lo hago en la tercera o en la segunda postura y media que haga alguna pareja, puede ser un buen paso a esa nidada de 3 4 pichones, pasarlo una semanita a una jaula de 60 o de 47 solos. Antes de ir a la voladora, antes de ir a la voladora, dejarlos una semana solos en una jaula de cría. Esto le va a permitir, en un espacio más chico, tener mayor disponibilidad de recursos cerca, ¿sí? Los Sí, pichones se van a sentir mucho más cómodos en una jaula pequeña un par de días. Tenemos que tener jaula que no estemos usando. En caso de pasarlos a una voladora, tenemos que controlar que pasen pichones de más o menos la misma edad, de la misma postura, ¿sí? Si nosotros en una voladora no tenemos los pichones de septiembre, metemos los pichones de octubre, de noviembre, y lo más posible es que no coman, que les peguen, que los piquen, sí, sí, ¿sí? Tenemos que tratar de poner pichones que más o menos tengan la misma edad, eh, vayan parejo. que vayan parejos y ponerle disponibles los recursos, maximizar bebederos, poner media manzana, poner un pedazo de pepino adentro. ¿Se acuerdan que le dije que no hay que poner nada acá adentro de las jaulas? Sí, pero en Salvo esta en época este sí. momento. En este momento tenemos que poner alguna cazoleta adentro, tenemos que poner alguna fruta adentro, por lo menos para que los pájaros empiecen a picar. Eh, Sí, un huevo es duro. Yo a bueno, veces corto un huevo duro, viste, sin la cáscara, lo que sea con la cáscara y todo, lo corto, lo trato de cortar al medio, se lo pongo también se para que vaya a desviven picar. picoteándolo, Sí, claro. Es sí, bueno también, si tenemos algún macho, 3, 4, 5 años, esos que tenemos en el criadero, que son copados, que son buena onda, es bueno tirarle algún macho en estas voladoras. No le digo hembras porque hembras viejas te pelan los pichones los igual. pelan, claro, Pero los pelan, sí. algún macho que no sea conflictivo puede servir de guía, no porque los vaya a embuchar, sino porque van a copiar dónde va a buscar Claro, el para que macho los copie. recursos. Buenísimo. Bueno, cuidados que tenemos que tener cuando los destetamos, no usar bañera los primeros días, ¿sí? Puede haber peligro de ahogamiento, darles un tiempo a que se adapten. Como decíamos recién, ponerle disponibles comederos internos, buena cantidad de comederos internos. Ahí justo está mira, el pedazo de huevo que hablábamos, Ariel, que comentaba vos. Control de piojillo. Es muy común que cuando los pájaros pasan a voladora se le aplique eh, el spray o se les ponga el talco, ¿sí? Ya que uno los va a manipular. Acuérdense que cuanto menos toquemos los pájaros mejor, pero ya que uno los va a manipular, cuando van para la voladora, ¡tuc! Un poquito de algún piojicida. En caso de que haya mortandad en voladora, que puede pasar, pichones que no aguanten el estrés de ir a una voladora, eh, ir al veterinario lo más rápido que podamos. Cae uno, caen dos, caen tres, ir al veterinario, ¿sí? Si no, todo el trabajo que hicieron nuestros pájaros y todo el trabajo que hicimos nosotros se va al horno, se va al tacho rápidamente, ¿sí? Esos pichones son el fruto del trabajo del criadero, criador y plantel. Si pasa algo, hay que ir a defender esa riqueza, ese trabajo. Hay que acercarse al veterinario. ¿Sí? Es un momento muy delicado para los pájaros, pero puede ser una bacteria, puede ser un coccidio, puede ser una megabacteria, puede ser un parásito. ¿Sí? Cuando hablemos de la clase de sanidad, que la que viene, no la otra es, vamos a abordar un poquito, ¿no? Qué surge en esta primera etapa de la vida, pero todo surge. Pensemos que estos animales
están desarrollando su sistema inmunológico, como una criatura, como un nene, ¿sí? O sea que hay cosas a las que se van a enfrentar que les pueden pegar más fuerte o afectarlos más que al plantel de adultos. Entonces, hay que ir al veterinario, no perder la pichonada. Que no falte calcio, ni proteína, no agregaría yo con esta foto. Pensemos que el desarrollo estructural va a continuar, ¿sí? Van a tener que fortalecer huesos, van a tener que terminar de desarrollar en tamaño, en musculatura, en pluma, lo que hablábamos en la otra clase que hablamos del replume, en pluma, complejo de aminoácidos, complejos nutricionales, ¿sí? Armar algún protocolo de eso. Llevar registros, llevar registros, llevar registros. Los registros, el registro de cría, el cuaderno de cría, nos va no solamente a dar las relaciones de los pájaros, quién es el padre, quién es la madre, quién es el hermano. Nosotros en nuestro registro de cría podemos tomar datos de los reproductores, desempeño de los reproductores, buena madre, mala madre, macho con buen porcentaje de fertilidad, mal porcentaje, casos especiales, esta hembra me los tira, este macho me los mata, esta hembra no se deja pisar. Todo ese registro para la otra temporada va a servir, y si lo levantamos en un mismo criadero, 2, 3 libros, 2, 3 años de registro, nos va a permitir sacar alguna conclusión. En épocas que el criadero no está tan movido y nos tomemos unos mates, nos tomemos un café, vamos a poder sacar una pequeña conclusión de cómo venimos, ¿sí? Se puede registrar cambios de alimentación, se pueden registrar tratamientos veterinarios, se pueden registrar cambios de manejo, cosas que hicimos y los efectos que trajo. ¿En qué fecha? Yo cambié los tubos de luz del criadero en septiembre y veo que mi segunda postura fue un desastre la fertilidad. Lo anoto. Si eso después se repite, bueno, empiezo a unir cabos, ¿sí? Empiezo a sacar conclusiones. Sí, se me enfermaron los pájaros a partir de tal día. ¿Qué hice? Sí, cambié la semilla. ¿Y qué hice? No, leí en internet que había que poner tal cosa. Bueno, anotar las cosas que hacemos. Porque después nos olvidamos, porque hacemos tantas cosas que nos olvidamos, ¿sí? El registro es una herramienta para nosotros, no solo para saber de dónde viene cada pájaro, para saber también cómo venimos trabajando. Nutrición, va a haber una clase especial de nutrición. Sanidad y higiene, va a haber una clase especial de sanidad y higiene. Obviamente, maximizar en época de cría todo esto. Nodrizas, va a haber una clase de profesionalización y nodrizas, pero para hacer un pantallazo rápido, referido a lo que el compañero Ángel preguntaba, ¿qué es una nodriza? Para los que no saben, es una madre sustituta, es una madre de reemplazo, que vamos a tener que cuidar igual o mejor que a las madres de nuestro plantel, porque le vamos a pasar los mejores huevos, los mejores hijos de nuestro plantel. O sea que tienen que estar mejor todavía que nuestras madres, más sanas, más preparadas. No pueden llegar 5 minutos antes que arranque la cría. Tienen que hacer todo el proceso de preparación. ¿Sí? Nodriza vamos a usar por necesidad, porque la línea lo pide. Pájaro de ojo rojo, por ejemplo, crían mal, se le pone nodriza, medio un matemático. O para sacar un mayor número de pichones de determinadas hembras o machos, como herramienta, como elección, ¿sí? Después vamos a ampliar sobre nodrizas. Y poligamia, en mi última figura de la noche, para no molestarlos más, va a haber una clase también especial cuando hablemos de profesionalización, que va a dar Norberto, pero para hacer un pantallazo, poligamia es usar un macho con varias hembras o una hembra con varios machos, ¿sí? Pro, positivo de la poligamia, fijamos virtudes, podemos dar un salto de calidad en el criadero con pocos pájaros buenos, menor inversión para avanzar, menor gasto. Poligamia, un macho comprado o dos machos comprados cubren gran cantidad del plantel, sumo virtudes, me acerco al estándar, avanzo exponencialmente, ¿sí? No dejo a ese macho solamente con una jaulita, que si la hembra tira los pichones, ese macho no dejó nada. Contras, fijamos defectos. Como fijamos virtudes, fijamos defectos, ¿sí? Ojo,
menor porcentaje de fertilidad, todo pájaro que pase por mucha jaula va a agallar un poco menos, y es mucho más trabajoso porque hay que hacer un tema de pasaje de ejemplares y demás que cuando veamos la charla esta específica lo vamos a ampliar. Necesitamos más tiempo. Bueno, hasta acá el temario de la clase. Dudas, sugerencias, preguntas, cualquier cosa que se les ocurra. Se hizo un poco largo hoy, ya les pido disculpas de antemano, pero se me fue.